Tercer y último capítulo de la carta de Tito. Estamos en nuestra serie El carácter de un hijo de Dios. Espero que estés aprendiendo mucho y no solo que estés aprendiendo, sino que estés poniendo en práctica cada una de las cosas que estamos aprendiendo a través de la palabra de Dios. Leemos el primer versículo del tercer capítulo de Tito, justificados por gracia. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Y quiero resaltar tres cosas. Lo primero es que en el primer capítulo estaba la iglesia siendo ordenada. Pablo le dijo a Tito que debía de corregir lo deficiente y establecer líderes. En el segundo capítulo entonces habla sobre la sana doctrina. Le dice a Tito cómo deberían comportarse los distintos grupos de personas. Y por último entonces habla sobre el hacer buenas obras. Este capítulo inicia diciendo, tú tienes que recordarles que ellos tienen que sujetarse a los gobernantes y autoridades. Nosotros como hijos de Dios es necesario que nos sometamos a los gobernantes, que cumplamos las leyes, todas las leyes. Lo que la palabra establece es que nosotros debemos sujetarnos a los gobernantes y a las autoridades. Y muchas veces nosotros, sin darnos cuenta y dándonos cuenta, desobedecemos a las autoridades, sin darnos cuenta que estamos también desobedeciendo a Dios. Si en un lugar dice no estacionar y yo me estaciono, yo estoy violando esa autoridad que puso ese letrero ahí, y por ende también estoy desobedeciendo a Dios, porque ya Él me mandó a que obedezca a las autoridades terrenales. Además dice que debemos estar dispuestos a toda buena obra. Nosotros debemos estar dispuestos a toda buena obra, obedecer, estar sujetos a nuestros gobernadores, sin importar quiénes sean. Además de eso, también estar dispuestos a toda buena obra. Dice el versículo 2, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Que no sean pendencieros, sino amables, que no difamen a nadie. Muchas veces nosotros escuchamos que alguien habla de otra persona y quizás no creemos lo que esa persona dijo de la otra, pero reproducimos ese chisme. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos difamando a un hermano. Tenemos que tener cuidado con las cosas que escuchamos y con las cosas que hablamos. Y dice que nosotros debemos ser amables, mostrando mansedumbre con todos los hombres, recordando que una de las partes del fruto del Espíritu es la mansedumbre, y que nosotros que tenemos al Espíritu Santo debemos ser mansos. Dice el versículo 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pablo le está diciendo a Tito, recuérdales que antes ellos vivían de esa manera, quizás de la manera que ellos están ahora hablando de otros, ellos también lo hacían. Tienes que recordarles cómo ellos eran. Y como dice aquí, recuerden que en otro tiempo ustedes eran insensatos, o sea que yo ahora no puedo ser insensata, yo ahora no puedo ser rebelde, no puedo estar extraviada, no puedo ser esclava de mi concupiscencia y de los deleites que me ofrece el mundo, no puedo vivir en malicia. ¿Por qué? Dice el versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, y el versículo 5, que es mi favorito del capítulo 3, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración
y por la renovación en el Espíritu de Dios. ¿Qué nos está diciendo? Sí, ustedes ahora son salvos, pero recuerden que ustedes eran de otra manera. Y por eso es que precisamente que ustedes no son salvos por obra, sino que yo los salvé por gracia, por el sacrificio de Jesús, por la misericordia que yo tengo para con ustedes. Y esa misericordia se puede extender para las demás personas también. Ya yo no voy a vivir como vivía antes. ¿Por qué? Porque la bondad de mi Salvador y su amor se manifestó en mí para salvación. Y dice el versículo 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Abundantemente, abundantemente Dios derramó sobre nosotros por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Porque somos justificados por gracia. Ahora bien, ¿qué nos dice el versículo número 8? Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Le está diciendo, tú no eres salvo por obras. Tú eres salvo única y exclusivamente por gracia. Ya tú dejaste atrás todas las malas obras que tú hacías. Ahora, porque tú eres salvo por la gracia y por la misericordia del Señor, entonces ahora tú te vas a ocupar en buenas obras. Y Pablo le dice a Tito, tú tienes que insistirle con firmeza, tú tienes que decirle sí. Ustedes son salvos por gracia, eso no se discute. Ahora bien, tienen que ocuparse ahora en buenas obras. ¿Por qué? Nosotros fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras que de antemano ya Él había pensado. Y dice el versículo número 10, número 9, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Le está diciendo, mira, usted lo que tiene que ocuparse en buenas obras, en cumplir la palabra que ya les he dicho, en cumplir con la sana doctrina, y olvídense de discusiones, olvídense de pelear por temas de la ley, porque eso para nada aprovecha. Y eso también es para nosotros hoy. Nosotros debemos dedicarnos en hacer buenas obras, cumplir la voluntad de Dios que está en la palabra y olvidarnos de discusiones que no llevan a nada. Que yo puedo ganar una discusión de la Biblia con, qué sé yo, con algún hermano, con algún ateo, con alguien que piense diferente de mí, y que al final eso no produzca nada en ese hermano, que quizás lo que produzca sea resentimiento en mí, no aprovecha. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a Tito, mira, todo bien con que tú te sepas tu Biblia, bien, felicidades, pero ocúpense en buenas obras y olvídense de discutir y cosas que para nada aprovechan. Dice el versículo 10, al hombre que cause divisiones después de una u otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Y los últimos versículos de este capítulo 3 nos dicen, cuando envié a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y vuelve y les repite. Y aprendan también los nuestros a ocuparse ¿en qué? En buenas obras, para los casos de necesidad, para que no sean sin frutos. Y termina este capítulo, todos los que están conmigo te saludan. Saludos a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros.
Amén. ¿Cuáles lecciones podría yo decirte que me deja este estudio de el carácter de un hijo de Dios, además de las listas de cosas que debo y no debo hacer? ¿Qué me enseña esta serie? ¿Qué me enseña esta carta de Tito? Nuestra conducta muestra cómo está nuestra vida espiritual. Me enseña también que mi conducta es esencial en mi testimonio, que la gente no va a creer el mensaje que yo le doy si yo no vivo tal mensaje que yo predico. Lo que yo voy a transmitir a los demás, lo que yo le quiero transmitir a los demás, yo debo vivirlo para que las personas también puedan creer en lo que yo les predico. Si queremos que la iglesia honre a Dios y a su palabra, cada uno de nosotros debe cumplir con las responsabilidades dadas por Dios. Somos salvos por gracia, pero cuando nosotros reconocemos que hemos sido salvos por gracia, no podemos evitar caminar en buenas obras. Dios te bendiga mucho. Gracias por acompañarnos en este estudio, el carácter de un hijo de Dios. Te invito también a que puedas ir a la app YouVersion y leer nuestro nuevo plan, el carácter de un hijo de Dios. Ahí también están resumidos estos 3 capítulos y sé que puede ampliar a aquello que hemos aprendido en estos días. Dios te bendiga mucho. Recibe un abrazo de tu hermana Karen y nos vemos en un próximo video.